Bienvenidos a Historias Aterradoras. Hoy te llevaré a un lugar donde la oscuridad digital esconde los secretos más perturbadores. Historias que no deberían existir. Testimonios que desafían la realidad. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campanita para que podamos seguir disfrutando del terror juntos. Y dime en los comentarios desde dónde y a qué hora me estás escuchando. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en la parte más oscura de Internet. Hace unos años comencé a adentrarme en la Deep Web por pura curiosidad. Al principio solo encontraba foros extraños, vendedores anónimos y conversaciones crípticas. Nada que pareciera realmente peligroso. Pero como todos los que juegan con fuego, tarde o temprano te quemas. Una noche encontré un hilo en un foro oculto titulado Los que ven más allá. No había descripciones, solo una serie de links encriptados con nombres sin sentido. La advertencia en la parte superior decía: no abras si no estás listo para entender la verdad. Ignorando el aviso, copié uno de los enlaces y lo pegué en mi navegador Tor. La página tardó en cargar. Cuando finalmente apareció, me encontré con una lista de direcciones IP, junto con coordenadas y nombres. Me quedé paralizado al ver que la última dirección correspondía a mi ubicación. ¿Cómo lo sabían? Un mensaje apareció en la pantalla. Nos vemos pronto. Intenté cerrar la ventana, pero mi ordenador no respondía. De repente la cámara se encendió sola. Un vídeo en vivo apareció en la página, mostrando mi propio rostro en la pantalla. Mis manos temblaban mientras intentaba apagar el ordenador, pero nada funcionaba. El vídeo se oscureció y apareció otro mensaje: ya estamos aquí. Cubrí la cámara con un pedazo de cinta, pero el vídeo seguía mostrando mi rostro como si nada. Me puse de pie, con la piel erizada. Algo en el aire había cambiado. Sentía que ya no estaba solo en la habitación. De pronto, la luz parpadeó. Un sonido seco, como un chasquido, resonó detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nada. O al menos eso pensé. Miré de nuevo la pantalla y la transmisión había cambiado. Ya no mostraba mi cara. Ahora la cámara captaba el rincón más oscuro de mi habitación. No entendía lo que veía al principio, pero poco a poco mi vista se fue acostumbrando a la penumbra. Ahí, en las sombras, distinguí la silueta de alguien o algo. No respiraba, no se movía, pero estaba ahí mirándome. La pantalla parpadeó una vez más y un nuevo mensaje apareció: no parpadees. Un fuerte golpe en la puerta me sacó de mi trance. No esperaba a nadie a esa hora. Me acerqué lentamente sin hacer ruido. Otro golpe, esta vez más fuerte. La perilla comenzó a girar, como si alguien intentara entrar. Corrí a buscar mi teléfono, pero la señal estaba muerta. El ordenador seguía encendido, con un nuevo mensaje: no corras.
Escuché pasos desde dentro de mi casa, pero yo no estaba solo. Sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvió helado y un susurro se deslizó hasta mi oído. Te encontramos. Las luces se apagaron de golpe. Corrí hacia la puerta, pero tropecé con algo en el suelo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba levantarme. La pantalla del ordenador seguía iluminando la habitación con una luz parpadeante y en la transmisión en vivo vi mi reflejo, pero no estaba solo. Una sombra alta, deformada, con extremidades largas fuera de lo común, se alzaba detrás de mí. Sus dedos estaban a centímetros de mi cuello. No podía moverme, no podía gritar. Un último mensaje apareció en la pantalla. No mires atrás. Pero no pude evitarlo y lo hice. Giré la cabeza lentamente y allí estaba, su rostro, si es que se le podía llamar así. Estaba distorsionado, como si su piel fuera de humo y sombras. Sus ojos eran dos pozos vacíos que parecían absorber la luz. Su boca se abrió, pero no emitió sonido alguno, solo un silencio absoluto. El ordenador empezó a fallar. La imagen se distorsionó en un ruido blanco y la pantalla parpadeó violentamente. Sentí un frío indescriptible recorrer mi cuerpo. Mis párpados pesaban y mi respiración se hizo cada vez más lenta. Y entonces todo se apagó. A la mañana siguiente, la policía encontró mi apartamento vacío. La pantalla estaba encendida, mostrando una transmisión en vivo de una habitación oscura. Una silla vacía en el centro. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó conmigo, pero algunos aseguran que de vez en cuando, en ciertos foros ocultos de la Deep Web, aparece una nueva transmisión en vivo, una habitación oscura, una silla vacía y a veces la sombra de alguien que no debería estar ahí. Siempre me dijeron que no comprara nada en la Deep Web, que ni siquiera me atreviera a entrar en los mercados clandestinos. Pero la tentación fue más fuerte. Había un anuncio en un sitio de subastas privadas, algo que no podía ignorar. Te enviaremos lo que necesitas, aunque no lo sepas aún. No había fotos, solo un precio, $50. Sin pensarlo demasiado, hice la compra. No recibí confirmación ni detalles de envío, solo un mensaje que decía, en camino. Los días pasaron y comencé a pensar que me habían estafado. No había rastreo ni notificaciones, pero una noche un golpe seco en la puerta me despertó. Me levanté con el corazón acelerado. No esperaba ningún paquete, y mucho menos a esa hora. Cuando abrí la puerta, encontré una caja de cartón desgastada. No tenía remitente ni etiquetas, solo mi nombre escrito a mano con una caligrafía temblorosa. La recogí y la llevé adentro. La caja era liviana, pero algo en su interior parecía moverse lentamente. La abrí con cuidado. Al apartar las capas de papel arrugado, un olor fuerte me golpeó, una mezcla metálica y agria. Dentro había una pequeña bolsa sellada, húmeda y pegajosa al tacto. Mi estómago se revolvió cuando vi lo que contenía, algo blando, deforme, con una tonalidad enfermiza.
Lo dejé caer de inmediato, jadeando. Mis manos temblaban y mi mente se negaba a aceptar lo que veía. Entonces noté algo aún peor. En el fondo de la caja había una nota arrugada, escrita con la misma caligrafía temblorosa. Gracias por tu compra. Esto es solo el comienzo. El horror me invadió y corrí al baño para lavarme las manos, pero cuando miré al espejo, algo hizo que se me helara la sangre. Mi reflejo no me devolvía la mirada como debiera. Se movía un segundo después que yo, como si estuviera desincronizado. Mi respiración se agitó, mi piel se erizó y por un instante sentí que algo más estaba en la habitación conmigo. Corrí de vuelta a la caja, no podía dejarla ahí. Debía deshacerme de ella, pero cuando miré dentro de nuevo, el contenido había cambiado. La bolsa ya no contenía aquel trozo deforme. Ahora había otra cosa, algo aún peor. Un ojo humano, perfectamente conservado, mirándome con una expresión de terror congelada. Junto a él, otra nota, más corta que la anterior. Estás a punto de empezar. El sonido de mi teléfono vibrando me sacó de mi parálisis. Lo tomé con manos sudorosas. Había recibido un mensaje de un número desconocido. Era una foto, mi propio rostro, tomado desde fuera de la ventana de mi habitación. La foto estaba en tiempo real. Me giré de inmediato hacia la ventana, pero no vi a nadie fuera. Solo la negrura de la noche y el reflejo de mi expresión aterrada. Tenía la sensación de ser observado todo el rato. Intenté llamar a la policía, pero mi teléfono se apagó de golpe. La luz en mi habitación se apagó y un golpe seco sonó en mi puerta, esta vez más fuerte. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Sabía que no debía abrir. Sabía que lo que estaba afuera no era humano. El último sonido que escuché fue el chirrido de la puerta abriéndose sola. A la mañana siguiente, la caja seguía en mi sala, pero yo no estaba. La policía no encontró rastros de lucha, ni señales de entrada forzada. Solo mi teléfono en el suelo, con una última foto en la pantalla. Era mi habitación vacía, con la caja abierta en el centro, y en la esquina de la imagen, una silueta alargada con ojos oscuros, mirando fijamente a la cámara. Había escuchado rumores sobre un sitio oculto en la Deep Web. No era un mercado negro ni un foro de conspiraciones. Era algo diferente, algo peligroso. Se llamaba el juego del silencio. Según decían, solo aquellos que realmente querían jugar lograban encontrarlo. No lo busqué, al menos no directamente, pero una noche, mientras navegaba entre páginas extrañas, un enlace apareció en mi pantalla, parpadeando como si me estuviera llamando. Decía, ¿listo para jugar? Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común y di clic. La pantalla se volvió negra y solo apareció una línea de texto. Reglas del juego. No hables, no grites, no te muevas. No había más instrucciones, solo un botón de comenzar. Lo presioné esperando algún tipo de enigma o reto, pero la pantalla simplemente mostró la imagen de mi habitación en tiempo real. El vídeo no provenía de mi ordenador ni de mi webcam. Era un ángulo alto, como si alguien estuviera filmando desde el techo. Miré hacia arriba
pero no había nada. De repente, la imagen en la pantalla parpadeó y apareció una cuenta regresiva. 3 minutos. No sabía qué debía hacer. Mis manos temblaban sobre el teclado. En la pantalla, algo se movió en el fondo de mi habitación. Una sombra. El contador bajó a 2 minutos y medio y sentí que el aire se volvía más denso. Mi respiración era pesada y cada sonido, por mínimo que fuera, parecía ensordecedor. El texto en la pantalla cambió. Estás rompiendo las reglas. No hagas ruido. A 1 minuto 45, la sombra en la pantalla se acercó más. Su forma era amorfa, moviéndose con espasmos, como si estuviera atrapada entre dimensiones. No tenía cara, solo una silueta alta y distorsionada. Se deslizó lentamente hasta quedar justo detrás de mí en la imagen. El miedo me dominó. Cada músculo de mi cuerpo temblaba, pero no podía moverme, no podía gritar. El contador bajó a 30 segundos y la pantalla mostró un nuevo mensaje. No te des la vuelta. La presencia detrás de mí era innegable. El aire se enfrió tanto que mi aliento se convirtió en vapor. Escuché un susurro bajo y distorsionado, como si 1000 voces intentaran hablar al mismo tiempo. Estás perdiendo. El cronómetro llegó a 10 segundos. Mis labios temblaban. Cerré los ojos, rogando que terminara. 5 segundos. Sentí algo rozar mi cuello, helado y rugoso. 2 segundos. Un aliento áspero en mi oído. 1 segundo. Silencio absoluto. La pantalla se apagó y mi habitación quedó sumida en la oscuridad. Todo estaba en completo silencio, pero algo no estaba bien. Escuché pasos en mi pasillo, lentos, arrastrando algo. Mi corazón iba a 1000 por hora. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Algo pasó junto a mi cama. Pude sentirlo, aunque no pude verlo. El juego había terminado, pero algo había quedado conmigo. Desde esa noche, el silencio nunca es absoluto. Siempre escucho un murmullo en la oscuridad, un leve crujido en el suelo. Veo una sombra por el rabillo del ojo, y cuando cierro los ojos, en mis sueños, el cronómetro sigue contando hacia atrás. Había leído en algunos foros sobre una transmisión en la Deep Web que solo podía verse una vez. Nadie sabía quién la emitía ni desde dónde. No tenía nombre ni enlace fijo. Solo aparecía en ciertos momentos, como un virus digital que se propagaba por las redes ocultas. Lo llamaban la transmisión prohibida. No creí que fuera real hasta que una noche, navegando por un canal oculto de vídeo en vivo, la pantalla se volvió negra y apareció un mensaje en letras rojas: conexión establecida. La imagen parpadeó y poco a poco emergió una escena difusa, como si la cámara estuviera en una habitación oscura. Al principio no había sonido, solo un leve zumbido que se oía más dentro de mi cabeza que en mis oídos. La imagen se aclaró lentamente, mostrando una figura sentada en una silla de metal, atada de pies y manos. Estaba inclinada hacia adelante, con la cabeza cubierta por una capucha negra. De repente, la imagen se distorsionó y una voz susurró: observa y aprende.
Mi piel se erizó. Algo en mi interior me gritaba que cerrara la ventana, que apagara el ordenador, pero no podía moverme. Mis manos estaban frías y sudorosas sobre el teclado. Cámara hizo un zoom lento hacia la figura inmóvil. La capucha se movió lentamente, como si su dueño estuviera respirando con dificultad. Entonces, otro sonido interrumpió en la transmisión. Un arrastrar metálico, algo afilado deslizándose sobre la superficie de una mesa. La cámara se movió hacia la derecha, revelando un segundo personaje. Llevaba un traje oscuro y un extraño casco con una pantalla en lugar de rostro. En la pantalla se reflejaba mi propia cara. Tragué saliva con dificultad. Era imposible. No tenía mi cámara encendida. ¿Cómo estaba viendo mi reflejo? El hombre del casco levantó una herramienta larga y sin brillo. Se acercó a la figura atada y con un movimiento pausado deslizó la hoja sobre su antebrazo. No hubo gritos, solo un estremecedor goteo sobre el suelo. Quise cerrar la ventana, pero mi mano no respondía. Intenté apagar la pantalla, pero nada funcionaba. El vídeo continuó. La cámara hizo otro zoom, enfocando la piel de la víctima. Entonces, la voz distorsionada volvió a sonar. Siguiente lección: sentir. De pronto, la pantalla se oscureció por un segundo y luego mostró algo que me hizo temblar. Era mi habitación, mi escritorio, mi lámpara, mi silla, todo exactamente igual, pero había una diferencia. En la imagen, la puerta detrás de mí estaba entreabierta y en la rendija se veía un ojo observándome. Me giré de golpe. La puerta estaba cerrada, pero en la pantalla la imagen se movió lentamente. La puerta de mi habitación en la transmisión se abrió por completo y una silueta oscura entró con pasos lentos. Su cabeza giró y se inclinó como si estuviera escuchando algo. Mi respiración se volvió agitada. Podía escuchar un sonido sutil en mi propia habitación. Algo rascaba la madera por el otro lado de la puerta. No podía ser real. La pantalla parpadeó de nuevo y la voz distorsionada susurró: «Ya estás dentro del juego». La transmisión volvió a la figura atada en la silla. La capucha fue retirada lentamente, revelando un rostro desfigurado, con una expresión congelada, pero lo peor fue cuando la cámara se acercó más. Era yo, mi propia cara, pálida, con los ojos abiertos en un grito silencioso. Una cicatriz fresca corría mi mejilla. Instintivamente llevé mi mano al rostro. Algo caliente y húmedo tocó la yema de mis dedos. Me miré en la pantalla negra de mi ordenador. Había una fina línea en mi mejilla, justo donde la cicatriz aparecía en la transmisión. Mis latidos se aceleraron. Me levanté de golpe y corrí hacia el espejo. Mi reflejo tardó un segundo en imitar mi movimiento. Un segundo demasiado largo. La transmisión terminó con un último mensaje en letras rojas. Ahora eres parte de la señal. Intenté borrar el historial, formatear el ordenador, pero nada funcionó. Todas las noches, a la misma hora, la pantalla se enciende sola. No hay transmisión, solo estática, pero de vez en cuando, en el reflejo de la pantalla, veo algo detrás de mí observando.
No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Cada vez que parpadeo, la figura está más cerca y cada noche la cicatriz en mi mejilla es más profunda. No sé si mañana seguiré aquí, pero si alguna vez te aparece un enlace parpadeando mientras navegas en la Deep Web, nunca hagas clic. Había leído sobre un experimento en la Deep Web, algo que solo unos pocos lograban encontrar. No era un simple vídeo ni una transmisión en vivo, era algo más interactivo. Los foros hablaban de una página oculta, accesible solo a través de una secuencia precisa de clics en enlaces rotos. Supuestamente, al seguir el camino correcto, llegabas al vacío, una sala de chat donde los mensajes parecían responderte antes de que siquiera los escribieras. No creí en ello hasta que una noche, después de horas navegando, mi pantalla se tornó negra y apareció una simple línea de texto. Bienvenido al vacío. Escribe para empezar. Mis dedos temblaron sobre el teclado. Sin pensarlo mucho escribí: ¿qué es esto? La respuesta llegó de inmediato, como si alguien ya la tuviera lista. Eres parte del experimento. No hay reglas, solo observa y aprende. Mi cursor comenzó a moverse solo. No podía escribir, solo leer. Las líneas de código se desplegaron en la pantalla, como si estuvieran desmontando la realidad misma. Se generó una transmisión en vivo con una cuenta regresiva en la esquina inferior derecha. 10, 9:59. Entonces, la pantalla se iluminó. La imagen mostraba una habitación pequeña, iluminada por una tenue luz roja. En el centro había un hombre con una camisa blanca y una venda sobre sus ojos. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices recientes, como si alguien hubiera estado jugando con él durante horas. No se movía, no hablaba, solo respiraba despacio. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Tú eliges. Debajo de la transmisión, 2 botones: liberar o continuar. No supe qué hacer. Mis manos sudaban. Todo mi cuerpo me gritaba que cerrara la página, pero algo dentro de mí me impedía apartar la mirada. El contador seguía bajando. La cámara hizo un zoom sobre el hombre. Su pecho subía y bajaba irregularmente, como si supiera que lo estaba observando. Una sombra se movió en el fondo de la habitación. Alguien más estaba allí con él. El chat se llenó de mensajes de otros usuarios. Hazlo, no te detengas, elige rápido. No me di cuenta de que mi cursor ya estaba sobre uno de los botones. El contador llegó a 30 segundos. La sombra se acercó más. Ahora podía ver su silueta, un rostro cubierto por una máscara de porcelana, con una sonrisa agrietada. En su mano tenía algo largo y oxidado. El chat se llenó de risas escritas. Elige, no hay escape, eres parte de esto ahora. Cerré los ojos y presioné un botón. La transmisión se congeló por un segundo. Luego un sonido seco. La cámara hizo un último zoom al rostro del hombre vendado. Sus labios se separaron en una expresión de pavor absoluto antes de caer al suelo. La pantalla se oscureció. Fase 1 completada. Apareció en letras blancas. Intenté salir del navegador, pero no respondía. Mi pantalla parpadeó y ahora mostraba una nueva imagen.
Era un callejón oscuro, con paredes cubiertas de grafitis extraños y símbolos que no reconocía. No tenía ni idea de dónde era, pero algo en mi interior me decía que no estaba viendo una simple grabación. En el centro del callejón, una figura encorvada parecía estar escribiendo en un teclado invisible, como si replicara mis movimientos. De repente, la figura giró la cabeza bruscamente y a pesar de la mala iluminación, pude ver que tenía mi rostro, pero no era yo, era algo más, algo que sonreía de manera inquietante, con ojos que reflejaban la pantalla en la que yo mismo miraba. Salté de la silla y me giré de golpe. La puerta estaba cerrada, pero la pantalla ahora mostraba una transmisión en vivo de mí mismo. Mi propio rostro apareció en la pantalla, reflejado desde algún ángulo imposible de la habitación. Parpadeé y mi reflejo no lo hizo. Mis labios se movieron, pero no fui yo quien habló. Fase 2 iniciada. La pantalla se apagó. El ordenador dejó de responder, pero lo peor fue el sonido que vino después. Susurro, no desde el ordenador ni desde mis auriculares, sino desde dentro de la habitación. Me quedé inmóvil. El reflejo oscuro de la pantalla capturó algo acercándose, unas manos pálidas y alargadas. Corrí, salí de la habitación y cerré la puerta con llave, y entonces el teléfono sonó. Lo cogí con mis manos temblorosas. No había número, solo una notificación. Fase 3 en progreso. Te estamos esperando. No he vuelto a tocar un ordenador desde esa noche. No uso teléfonos, no miro pantallas, pero cada vez que apago las luces, siento que alguien está ahí, esperando que regrese para completar el experimento. Tal vez esta noche lo haga. Tal vez la fase final ya comenzó. Tal vez ya estés dentro también. Había oído rumores en foros ocultos sobre un archivo prohibido. No era un simple documento ni un vídeo. Se decía que quien lo descargaba desaparecía sin dejar rastro. Un usuario con un nombre ilegible y formado por caracteres extraños afirmaba haberlo visto. Sus últimos mensajes en el foro decían: no lo abras, no es un archivo, no es un virus, es algo más. Una noche, mientras navegaba por la Deep Web, encontré un enlace que no debería existir. Sin pensarlo, hice clic. Una descarga comenzó de inmediato. No tenía nombre, solo una serie de números y símbolos. Mi corazón latía con fuerza cuando la barra de progreso llegó al 100. El archivo era un vídeo de solo 30 segundos. Lo abrí con curiosidad, pero la pantalla se quedó en negro. Solo se escuchaba un leve murmullo, como si alguien estuviera susurrando en un idioma desconocido. De repente, una imagen apareció, una habitación vacía, con una silla en el centro y una puerta entreabierta. La calidad era pésima, pero algo se movía en la oscuridad detrás de la puerta. No podía ver qué era, pero sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. El vídeo terminó de golpe y en mi pantalla apareció una línea de texto: no debiste verlo. Intenté eliminar el archivo, pero reaparecía una y otra vez. Reinicié mi ordenador, pero ahora el fondo de la pantalla había cambiado. Era la misma habitación del vídeo,
pero ahora la silla estaba ocupada. La imagen comenzó a distorsionarse. La figura sentada en la silla alzó la cabeza lentamente. Era algo fuera de lo normal. Su piel parecía estirada sobre un cráneo demasiado grande, como si hubiera sido confeccionada con partes humanas cosidas entre sí. Sus ojos eran profundos agujeros oscuros y una sonrisa grotesca se dibujaba en su cara. Mi pantalla se apagó por un momento y de repente el vídeo comenzó de nuevo, pero ahora era una transmisión en vivo. Un mensaje apareció en la pantalla. Mírate. La imagen se acercó más a mi reflejo distorsionado. Algo detrás de él comenzó a moverme. Una sombra alargada emergió de la puerta y se acercó lentamente. Vi como una mano huesuda se posó sobre mi hombro en la transmisión. En ese instante sentí un toque helado en mi propio hombro. Grité y me aparté de la pantalla, pero la transmisión continuaba. Mi reflejo en la pantalla ya no era un vídeo. Estaba reaccionando en tiempo real. Moví mi mano y él hizo lo mismo, pero su sonrisa se amplió mucho más. De repente, la cámara giró y ahora mostraba mi habitación, la verdadera. La misma luz tenue, la misma silla. Algo estaba detrás de mí. Apagué el ordenador de un golpe y salí corriendo de la casa. No volví jamás, pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo la transmisión en mi mente, la silla, la puerta, la sombra acercándose, y en algún lugar de la red sé que la transmisión sigue en vivo, esperando que alguien más la vea. En los rincones más oscuros de Internet hay vídeos que no son solo imágenes macabras o perturbadoras, sino fragmentos de algo más, algo que no pertenece a este mundo. Entre estos había uno del que pocos se atrevían a hablar: el último baile. Un usuario anónimo lo mencionó en un foro de vídeos prohibidos. Decía que lo había encontrado en una página sin nombre, escondida entre enlaces rotos y códigos corruptos. No había miniatura, solo un título: Baila conmigo.mp4. Lo descargué sin pensarlo demasiado. El archivo era sorprendentemente ligero, apenas unos megabytes. Cuando lo abrí, la pantalla se llenó de interferencia y luego la imagen apareció. El vídeo mostraba un almacén abandonado, iluminado por una tenue luz rojiza, y en el fondo una figura bailaba lentamente al ritmo de una música distorsionada. Su silueta estaba cubierta con un traje negro ajustado. Un antifaz cubría su rostro, pero lo más perturbador no era él, sino sus parejas de baile. Eran cuerpos humanos sin vida, rígidos como marionetas. Estaban atados con cuerdas invisibles, manipulados con precisión imposible. Sus cabezas se inclinaban de manera antinatural y sus extremidades se movían con cada giro del bailarín, como si aún respiraran. No podía apartar la mirada. La música se volvía cada vez más estridente y los cuerpos se movían más rápido, casi convulsionando al compás de una melodía caótica. De repente, la cámara se acercó al bailarín, enfocando su máscara. Era blanca sin expresión, excepto por dos agujeros oscuros donde debían estar los ojos. Entonces la imagen se congeló.
Un mensaje apareció en la pantalla. Tu turno. El vídeo se cerró solo, pero algo estaba mal. Mi ordenador no respondió cuando intenté reiniciarlo. La pantalla se apagó y una nueva transmisión comenzó. Era una vista aérea de mi propia casa. La cámara se acercó lentamente, enfocando mi ventana. Mi habitación estaba a oscuras, pero en la pantalla algo se movía dentro, un reflejo, no el mío, una silueta negra balanceándose al ritmo de una melodía que ahora resonaba en mi cabeza. Mis músculos comenzaron a tensarse, mi cuello giró por sí solo y mis piernas se levantaron con una torpeza inhumana. Estaba bailando. Intenté detenerme, pero era imposible. Mis articulaciones se doblaban de maneras que no deberían. Mis pies golpeaban el suelo con una fuerza que no controlaba. Caí, pero no pude detenerme. Mi cuerpo seguía retorciéndose en el suelo como una marioneta rota. La transmisión se acercó aún más. La silueta en mi habitación no era un reflejo, era él, el bailarín. Estaba parado junto a mí, mirándome fijamente. Sentí su respiración detrás de mi oído, mientras me susurró que bailara con él. La música se volvió insoportable. Mis movimientos se aceleraron hasta que los huesos de mis piernas crujieron, pero no podía detenerme. Mi mandíbula se abrió, pero no pude articular palabra mientras mi cuerpo se balanceaba en espasmos violentos. Entonces, la pantalla mostró un nuevo archivo descargándose sin mi permiso. El último baile.mp4. La transmisión se cortó de golpe. La música paró. Mi cuerpo cayó al suelo inerte. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, todo estaba en silencio. Mi ordenador estaba apagado y mi habitación en penumbra. Me incorporé con dificultad y noté mis músculos adoloridos, como si realmente hubiera bailado hasta el colapso. Encendí la pantalla con manos temblorosas. Había un solo archivo en el escritorio. Lo abrí y era un vídeo de mí mismo, bailando en mi habitación, pero no estaba solo. En la esquina, apenas visible, una figura enmascarada se balanceaba lentamente, esperando su siguiente turno. Entre los foros de conspiraciones y archivos ocultos, encontré un hilo titulado «No busques a Ronald Mars, no cometas mi error». El post era de un usuario anónimo. Decía que había tropezado con una serie de archivos extraños en una página olvidada, con vídeos de personas desapareciendo en tiempo real. Intrigado, busqué el nombre Ronald Mars. No encontré nada en la web que todos utilizamos, pero decidí seguir buscando un poco más por la Deep Web. Después de horas navegando entre enlaces rotos y extraños servidores, hallé un directorio con un solo archivo de vídeo, rmultimavista.mp4. El vídeo comenzaba con una transmisión borrosa de una estación de metro subterránea. No había sonido, solo una leve interferencia. En el centro del encuadre, un joven con ojeras profundas miraba fijamente a la cámara de seguridad. Supuse que era Ronald Mars. Se veía agotado, nervioso, y escribía algo en su teléfono mientras miraba de un lado a otro. Luego, la imagen saltó de golpe. La estación estaba vacía. La transmisión continuó, mostrando el mismo andén por horas, sin movimiento alguno, hasta que en el minuto 27 algo cambió.
En el fondo del túnel, un tren sin luces apareció de la nada, avanzando lentamente sin hacer ruido. Sus puertas se abrieron solas, pero no bajó nadie. El vídeo se distorsionó y la pantalla quedó en negro. Al final del archivo aparecía un mensaje: no lo busques, no sigas mirando. No pude evitarlo y seguí investigando. Descubrí que Ronald Mars había sido reportado como desaparecido 3 años atrás. No había rastros de él en registros oficiales ni noticias sobre su caso, pero encontré otro usuario que afirmaba haberlo visto. Le escribí y me envió un enlace a una página oscura con otro vídeo. El archivo se llamaba trenfantasma.mp4. Cuando lo abrí, vi una transmisión en vivo. Mi corazón se detuvo de golpe. Era una estación de metro vacía, diferente a la del primer vídeo. La imagen estaba granulada, como si la cámara estuviera filmando desde una época lejana. No había sonido, solo el zumbido de la estática. De repente, el tren sin luces apareció nuevamente en el túnel, avanzando en cámara lenta. Las puertas se abrieron y esta vez alguien salió. No tenía rostro, su piel era pálida y vestía un uniforme de ferrocarril manchado de algo oscuro. Se quedó de pie en el andén, inmóvil, como si esperara a alguien. De repente, la imagen cambió. El tren ya no estaba vacío. Sus vagones estaban llenos de pasajeros, pero no se movían. Todos estaban inmóviles, con los ojos vacíos, como si fueran maniquíes humanos. Reconocí una cara en la multitud. Ronald Mars estaba sentado en uno de los asientos, con la mirada fija en la cámara. De pronto, giró la cabeza lentamente y me miró de forma directa. La pantalla parpadeó y el tren comenzó a moverse. En la parte inferior de la transmisión apareció un contador. Próxima parada, 2:37 de la madrugada. Miré la hora en mi teléfono. Eran las 2:36 de la madrugada. Un ruido sordo me sacudió. Venía de fuera. Me asomé por la ventana y mi piel se erizó. Frente a mi casa, donde no había rieles ni vías, un tren avanzaba en la oscuridad. Se detuvo justo en la calle. Las puertas se abrieron. El conductor sin rostro estaba allí, mirándome inmóvil. Sentí un impulso irrefrenable de salir y caminar hacia él, como si algo tirara de mí. Mi teléfono vibró con una última notificación. Pasajero confirmado. Próxima parada. La luz de mi habitación se apagó y el vídeo en mi pantalla mostró el interior del tren vacío, con los asientos esperándome. Después de eso, la transmisión terminó y todo se volvió oscuridad. Siempre me ha fascinado explorar los rincones ocultos de la Deep Web, aunque sabía que no era un lugar seguro. Sin embargo, nada me había preparado para lo que encontré aquella noche. Era un enlace sin nombre, publicado en un foro abandonado, con una advertencia que decía: no entres si no estás dispuesto a ver. La curiosidad pudo más que el miedo e hice clic. La página era extraña, con un fondo negro y un único contador que descendía desde 66 segundos. No había botones ni enlaces, solo el conteo regresivo. Cuando llegó a 0, la pantalla se apagó y cuando volvió a encenderse, apareció un texto: bienvenido al umbral, no te muevas. Mi cámara web se encendió sola.
Mi reflejo apareció en la pantalla, pero algo estaba mal. La imagen iba con un leve retraso y en un momento mi reflejo no parpadeó cuando yo lo hice. Entonces la imagen cambió. Ya no estaba en mi habitación. Mi reflejo seguía allí, pero el fondo era diferente. Era un lugar vacío, una habitación oscura con paredes de piedra. No había ventanas ni puertas visibles, solo sombras danzando en los rincones. Un ruido seco sonó en mis auriculares, como si fuesen pasos. La imagen de la pantalla tembló y detrás de mi reflejo apareció algo. No puedo describirlo del todo, pero su presencia era rara. Una silueta alta, con extremidades desproporcionadas. Una silueta alta, con extremidades desproporcionadas, se acercaba a mí en la imagen, aunque yo, en mi habitación real, no veía nada detrás de mí. El reflejo en la pantalla intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Mi ratón dejó de responder y no pude hacer nada para apagar la imagen. La página mostraba un nuevo mensaje. Tienes una oportunidad para salir. Cierra los ojos y cuenta hasta 10. Pero no lo hice. El reflejo en la pantalla se alteró. Se levantó de la silla sin que yo me moviera. Y la cámara mostró como si giraba lentamente hacia la sombra que lo acechaba. Sus ojos eran iguales a los míos, pero estaban llenos de algo que no pertenecía a este mundo. Mi pantalla comenzó a parpadear y un nuevo mensaje apareció. Te advertimos. De repente, la imagen cambió una vez más. Ahora veía mi propia habitación desde otra perspectiva, como si alguien más estuviera grabándome desde un rincón oscuro. La sombra se movió dentro de la imagen, no en la pantalla, en mi habitación real. El aire se volvió oscuro y raro. Sentí que algo me observaba desde las sombras, aunque no podía verlo. Un susurro rozó mi oído, una voz distorsionada que repetía algo que no podía entender. Mi ordenador se apagó de golpe. Toda la casa quedó en silencio, pero el aire estaba cargado de algo indescriptible. Me levanté de la silla con el corazón latiendo a 1000 por hora. Revisé cada rincón de mi habitación, pero no había nada. O eso pensaba, hasta que al revisar la pantalla apagada, noté algo reflejado en ella. No era mi silueta, era la sombra. No recuerdo qué pasó después. Me desperté en el suelo con la pantalla del ordenador encendida. La página ya no estaba, pero en mi escritorio había un solo archivo de texto abierto que decía: no debiste mirar. Desde esa noche, cada vez que me miro en el espejo, siento que mi reflejo tarda demasiado en seguir mis movimientos y algunas madrugadas, cuando la casa está en completo silencio, escucho los pasos de algo que nunca debí invocar. Algunos dicen que es solo un mito, pero hay quienes aseguran que entre los rincones más oscuros de la red existe un enlace maldito, un acceso directo a la ubicación de la casa del pozo. La historia comenzó en un foro prohibido, donde se hablaba de lugares que no aparecen en mapas, sitios que no deberían existir. Un usuario anónimo compartió un enlace acompañado de una nueva advertencia: si encuentras la casa, nunca mires dentro del pozo. La dirección IP del usuario desapareció poco después. Siguiendo la cadena de comentarios, alguien había logrado descifrar las coordenadas. Llevaban a un bosque en las afueras de la ciudad, en una zona sin señal de GPS. Nadie supo si era real, hasta que apareció un vídeo. Lo subieron en una página oculta de la Deep Web.
No tenía título, solo un código alfanumérico. Mostraba a un grupo de personas entrando en una vieja cabaña abandonada. La madera podrida y el aire de podredumbre casi podía sentirse a través de la pantalla. El vídeo avanzó hasta que encontraron el pozo. Era viejo y profundo. Su boca oscura devoraba la luz de la linterna. Alguien bajó la cámara por una cuerda. La imagen descendió lentamente hasta que la señal comenzó a fallar. Se escuchó un sonido bajo, como algo inhumano, y luego risas débiles como de niños jugando. De repente, la imagen se cortó de golpe. Minutos después, la cámara mostró solo la boca del pozo. Alguien estaba de pie junto a él, una silueta borrosa, quieta, con los brazos colgando de manera antinatural. Ninguno de los exploradores estaba allí, solo la figura. El vídeo terminó sin explicación. No pude evitarlo, necesitaba saber más. Después de días de búsqueda, encontré el testimonio de un usuario que afirmaba haber estado allí. Su relato era incoherente, lleno de frases sin sentido y súplicas de ayuda, pero lo que más me perturbó fue una foto adjunta. Era el pozo, y al fondo en la oscuridad algo miraba hacia arriba, un rostro pálido, con ojos sin vida y una sonrisa rota. El usuario que publicó la foto nunca volvió a conectarse. Esa noche, mientras revisaba el foro, mi ordenador comenzó a fallar. La pantalla se congeló y apareció un mensaje que decía: «Has mirado dentro». Mi cámara web se encendió sola. La imagen estaba distorsionada, pero podía ver mi reflejo. Detrás de mí, en la oscuridad, había algo más. Un sonido comenzó a salir de mis auriculares, como un goteo de agua cayendo lentamente en el fondo de un pozo, y una respiración entrecortada. De repente, mi pantalla parpadeó y un nuevo mensaje apareció: «Te estoy viendo». Mi habitación quedó en completo silencio, pero en algún lugar dentro de la casa escuché el eco de algo golpeando contra la piedra húmeda, como si alguien estuviera subiendo desde el fondo. Desde entonces, cada noche, en el reflejo de la pantalla apagada de mi ordenador, veo una silueta de pie, con la cabeza ladeada y una sonrisa torcida. Y cada madrugada, cuando todo está en silencio, escucho el crujir de la madera, como si alguien más estuviera en mi casa. No volví a buscar la casa del pozo, pero tengo miedo de que de alguna forma me haya encontrado. La Deep Web está llena de sitios extraños, ofertas imposibles y misterios que nadie debería desentrañar. Pero mi historia destaca entre todas. Fui yo quien gastó 1 millón de euros en la parte más oscura de Internet y casi no vivo para contarlo. Siempre me atrajo lo prohibido. Mi fortuna me permitió acceder a lo que pocos podían imaginar, y la Deep Web se convirtió en mi obsesión. Navegando en foros ocultos, encontré una página sin nombre. Solo había un mensaje escalofriante: no es un servicio, es una inversión. Para acceder, debía transferir 500.000 de euros en criptomonedas. Lo hice sin dudar. Minutos después, recibí otro mensaje. Si quería la experiencia completa, debía enviar otros 500.000 euros. De inmediato, mi ordenador se apagó y mi casa quedó en total oscuridad. La electricidad dejó de funcionar. Incluso mi móvil estaba apagado.
Apenas unos segundos después, la pantalla se encendió sola. Solo mostraba una cuenta atrás. 24 horas. Cada hora, imágenes fugaces aparecían en la pantalla. Un hospital abandonado, un hombre sin rostro, una mujer con la boca cosida, figuras irreales en la penumbra. No eran simples imágenes, parecían como recuerdos que nunca debí tener. Intenté apagar el ordenador, desenchufarlo, pero nada funcionaba. La cuenta atrás seguía su curso. Cuando quedaban menos de 5 horas, el sonido comenzó. Primero un murmullo bajo, palabras que no entendía parecían brotar de las paredes. Luego se convirtieron en susurros claros. Ya no puedes salir, mira más de cerca. La pantalla cambió, ya no mostraba imágenes aleatorias, sino un vídeo en directo de un sótano oscuro. La cámara enfocaba una puerta metálica cerrada con múltiples candados. Un mensaje apareció. Estás cerca. De repente, los candados comenzaron a abrirse uno por uno. Intenté apartar la vista, pero no podía. La última cerradura se abrió y la puerta comenzó a moverse con un chirrido agónico. Detrás de ella solo había oscuridad hasta que algo emergió. Era una figura humanoide, pero retorcida, como si su cuerpo hubiera sido construido al azar con partes que no encajaban. Se movía despacio, acercándose poco a poco a la cámara. Su rostro era una amalgama de ojos, bocas y piel desgarrada. Supe sin ninguna duda que estaba mirándome. La pantalla parpadeó, marcando una cuenta atrás de 10 segundos, y cuando terminó, la figura ya no estaba en el sótano, ahora estaba aquí, junto a mí. Huí de mi casa esa noche, solo corrí sin mirar atrás. Jamás regresé, dejé todo, incluso mi identidad, pero a veces, cuando enciendo cualquier pantalla, aunque sea en un sitio público o un móvil de alguien, veo un reflejo, una silueta deforme, esperando detrás de mí, cada vez más cerca. Siempre me ha fascinado lo extraño y lo prohibido. Como muchos, terminé adentrándome en los rincones más oscuros de la Deep Web, buscando experiencias perturbadoras que desafiaran mi resistencia al miedo. Al principio, solo encontraba foros, teorías conspiranoicas y algunas transmisiones en vivo con contenidos desagradables. Nada que realmente me quitara el sueño. Pero entonces encontré el baile de los cuerpos, un sitio con acceso restringido y sin explicaciones. Solo un botón de reproducción sin contexto, sin advertencias. Curioso, hice clic. El vídeo comenzó con una imagen granulada en blanco y negro. La calidad era pésima, como si estuviera siendo transmitido desde una cámara antigua. Lo primero que apareció fue un salón grande, iluminado por lámparas colgantes con luz mortecina. Las paredes estaban cubiertas de cortinas pesadas y viejas, y en el suelo había un patrón extraño, como círculos tallados en madera. Entonces la música comenzó a sonar. Era una melodía distorsionada, como un vals tocado en un gramófono dañado. Las notas eran inestables, como si alguien estuviera ralentizando y acelerando la grabación al azar. Y después los vi. Un grupo de personas vestidas con trajes de época apareció en la toma. Hombres con fracs oscuros y mujeres con vestidos largos y antiguos, todos con máscaras blancas inexpresivas. Se movían de forma elegante, sincronizada,
como si estuvieran en un baile de gala. Pero algo estaba mal. Al mirar más cerca, me di cuenta de que sus movimientos eran torpes, forzados. Algunos de los bailarines tambaleaban de manera antinatural, como si sus cuerpos no estuvieran en pleno control de sus extremidades. Uno de los hombres tenía la cabeza inclinada en un ángulo imposible y una mujer parecía estar apoyándose en su pareja solo para no colapsar. El vídeo continuó y la música se hizo más caótica, el ritmo del baile se aceleró y fue entonces cuando lo noté. Los bailarines no estaban vivos. La piel de sus manos colgaba, los dedos estaban rígidos y algunos tenían cuerdas amarradas en las muñecas y tobillos, moviéndolos como marionetas. Sus rostros ocultos bajo las máscaras parecían hinchados, amoratados. El más mínimo error en sus movimientos causaba crujidos secos, como si sus huesos quebradizos se estuvieran fracturando bajo la presión. Pero lo peor aún estaba por venir. En un momento, la música se detuvo abruptamente. Los bailarines quedaron inmóviles en el centro del salón, como esperando algo. La cámara se movió lentamente, enfocando un rincón de la habitación. Ahí de pie había una figura oscura, con un bastón en la mano. No tenía máscara. Su rostro era demasiado largo, con ojos hundidos y una sonrisa cadavérica. Observó a los bailarines en silencio. Luego levantó el bastón y lo golpeó contra el suelo. Uno de los cuerpos colapsó de inmediato, cayendo con un golpe sordo. Su máscara rodó por el suelo, revelando un rostro en estado de descomposición. No era un disfraz, no era un maniquí, era un cuerpo real. El hombre del bastón comenzó a moverse entre los cuerpos caídos, tarareando la melodía de fondo. Pasaba la mano por encima de los rostros inertes, como si estuviera eligiendo a su siguiente pareja de baile. Finalmente, se detuvo junto a la cámara y me miró directamente. Sentí un escalofrío indescriptible recorrerme. No podía ser posible. No podía saber que estaba ahí solo viendo el vídeo. Entonces, sin apartar la vista, levantó la mano y chasqueó los dedos. La pantalla se quedó en negro. Me quedé en shock, con la piel helada y el corazón latiéndome en los oídos. Cerré la página de inmediato y traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que era solo un montaje, un vídeo perturbador hecho para asustar. Pero cuando me levanté de la silla, escuché algo, una melodía tenue, apenas perceptible, flotando en el aire. Era el mismo vals distorsionado del vídeo. Miré a mi alrededor. No había ninguna fuente de sonido. El ordenador estaba apagado, el móvil en silencio, pero la música seguía ahí. Entonces sentí el aire volverse más pesado. Giré lentamente la cabeza hacia el espejo de la habitación y allí estaban, a mis espaldas, en mi propia habitación, un grupo de figuras vestidas de gala me miraban fijamente. Sus máscaras blancas sin expresión reflejaban la tenue luz de la pantalla apagada, y en el centro, sujetando un bastón, en su mano huesuda estaba él, el hombre del vídeo. Su boca se curvó en una sonrisa, y antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y chasqueó los dedos. La música se hizo ensordecedora. Todo se volvió negro. No recuerdo lo que pasó después. Solo sé que cuando desperté estaba en una habitación oscura, con el eco de una canción de fondo.
y cuerdas atadas a mis muñecas y tobillos. Mi cuerpo no obedecía y frente a mí alguien sostenía un bastón y se preparaba para comenzar el próximo baile. La Deep Web está llena de cosas que jamás deberían ser vistas. Hay puertas que una vez abiertas nunca se pueden cerrar. Nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches y que tengas dulces pesadillas.